Bueno, pues mientras preparamos una primera presentación, en primer lugar quería agradecer en nombre de ICOMOS la invitación a moderar esta mesa, que siempre somos los malos porque criticamos mucho, pero hoy tenemos el gusto de poder estar colaborando con los 4 sitios Patrimonio Mundial. Así que muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid, agradecer sobre todo la presencia de todas las autoridades y de los que habéis llegado hasta aquí con esta tarde desapacible. Muchísimas gracias, porque demuestra que tenéis un interés verdadero por el patrimonio. Pero creo que es una magnífica ocasión de que haya un contraste de pareceres, de que los sitios más viejos, aunque sea muy joven su alcaldesa, como San Lorenzo, nos compartan sus experiencias de muchos años con los más jóvenes. Luis, te ha tocado ser joven esta vez, y podamos intercambiar todos opiniones, sugerencias, experiencias, retos y problemas. Felicitar a la Comunidad de Madrid por esa encuesta, que yo creo que es una magnífica herramienta de trabajo que sirve de base para establecer muchas políticas y muchas estrategias a futuro que plantean los sitios Patrimonio Mundial. Y luego, pues, felicitarnos hoy todos porque podemos celebrar el Día del Patrimonio Mundial en este año tan especial, que es el año del 50 aniversario, que desgraciadamente es una pena que esta convención, que es un canto a la cooperación internacional para salvaguardar y conservar un patrimonio común, pues desgraciadamente este año sea una ocasión un poco triste, porque justo va a ser el año que no se va a reunir el comité debido a las circunstancias, a los conflictos bélicos que todos conocemos, y que desgraciadamente nos hace un poco, bueno, pues poco creyentes en esta cooperación, pero yo estoy segura que la Convención ha sobrevivido a muchos problemas mucho mayores y veremos cómo renace con mucho más ímpetu. Quería explicarles un poquito que esta parte de la sesión va a comenzar con una breve presentación de cada uno de los sitios, para luego empezar con una ronda de preguntas. Bueno, nos queremos plantear algunos de los retos, por ejemplo, frente al cambio climático, como ha dicho la consejera, o como la sostenibilidad, retos que se plantean a todo el patrimonio, pero especialmente a los sitios Patrimonio Mundial, que no olvidemos, y se lo digo, tienen la obligación de ser modelos para el resto del patrimonio, porque por ello tienen un valor universal excepcional. Y también, por supuesto, queremos abrir luego el diálogo con el público para que nos trasladen, pues, las preocupaciones y los problemas que quizá a veces nos olvidamos de plantear. Así que vamos a comenzar, yo creo que en el orden en que estamos, con María José Martínez de la Fuente, alcaldesa de Aranjuez. Un maravilloso paisaje cultural, el primero de los paisajes culturales españoles, si no me equivoco. Y que fue todo un reto, ¿no?, en su primera declaración. Ya lo creo que sí. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a ti, Mónica. Y en primer lugar, saludar, como no, a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, querida Marta. Felicitarte y agradecerte la organización, pues, de esta jornada, porque creo que va a sumar también, igual que suman esos datos de la encuesta, que también es objeto. Me sumo a la felicitación que ha manifestado Mónica, porque nos va a ser de utilidad, estoy convencida de ello. Para eso supongo que era el objetivo de hacerla. Directora General de Patrimonio Cultural, querida Mónica, compañeros de debate, Laura de Miguel, amigas y amigos, señoras y señores. En primer lugar, pues señalar el momento, ¿no?, en el que el paisaje cultural de Aranjuez fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Fue exactamente el 14 de diciembre del 2001, el paisaje cultural de Aranjuez accedía a esa lista de Patrimonio Mundial. Pasábamos así a convertirnos, como bien decía Mónica, en el primer paisaje
cultural de España inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Se trata de una categoría, a mí me gusta más hablar de tipología, porque la categoría como que simula grados, ¿no? Yo por eso prefiero hablar de que se trata de una tipología con solo 121 declaraciones de los 1.154 inscritos en la lista de la UNESCO. Esta singularidad se establece en Aranjuez respecto de otros bienes españoles patrimonio mundial y la pregunta es obvia, ¿por qué? Pues es sencillo, porque paisaje cultural es un concepto integral que implica la imbricación de 3 ámbitos. El sustrato natural, como vemos en azul, de la orografía al clima, la intervención del hombre sobre el territorio, sobre ese sustrato natural, en definitiva, y, en tercer lugar, la actividad creativa, material y también inmaterial, sobre la naturaleza intervenida. En este sentido, Aranjuez se conforma en torno al río Tajo, que es, en definitiva, el eje vertebrador del paisaje, como podemos ver en la figura, y los sotos naturales de sus riberas, y sobre la base de un sistema hidráulico que supone el catálogo de innovaciones ingenieriles más amplio y variado de la edad moderna española. A partir de ahí, Aranjuez está definido por diversos elementos. El primero, el palacio y los jardines, que es el más conocido y valorado. El segundo, las huertas articuladas mediante plazas y paseos arbolados, que constituyen el ejemplo mundial más antiguo de ordenación paisajística a gran escala sobre las premisas renacentistas de la geometría y la perspectiva, que las dotaron de un elevado valor simbólico como manifestación del poder del rey. Fue Felipe II quien confirió a Aranjuez su más característico perfil a través de una muy precisa serie de directrices que serían las siguientes: la organización de su territorio, el cuidado de los espacios de ocio y recreo constituidos por palacio, jardines y huertas, la creación de una infraestructura para el mantenimiento de los mismos, como señalábamos antes, y la puesta en marcha de un aparato administrativo, un sistema de reales sitios con Madrid como capital del reino a partir de 1561, donde Aranjuez queda definitivamente inscrito. El espacio se completaría durante el siglo XVIII con un último elemento, la ciudad, fundada por Fernando VI y ampliada por sus sucesores Carlos III y Carlos IV. Una urbis regia configurada sobre los principios de raigambre clásica, inspiradores de la ciudad ideal de la Edad Moderna. Una urbs regia que presenta una doble manifestación. Por un lado, el casco urbano y, por otro, las colonias agropecuarias dispersas por todo el territorio, pero conectadas jerárquicamente con el núcleo palatino. Dicho de otra forma, creo que incluso más sencillo, las zonas que definen el paisaje cultural de Aranjuez se articulan en 3 ámbitos. El primero, el núcleo palatino, es decir, Palacio Real, jardines de la isla, el parterre del rey y del príncipe, las casas de oficios, el patio de caballeros y la casa del labrador. Y su desarrollo se produce entre los siglos XVI y XVIII. El segundo de los ejes, las huertas y calles arboladas, cuya traza se remonta al siglo XVI. Y quiero insistir en algo que ya he citado, y es que estos paseos y huertas y calles arboladas es el ejemplo mundial más antiguo de ordenación paisajística a gran escala. La tercera, la ciudad del siglo XVIII, como ya hemos dicho, cuyo trazado combina un tridente que parte del núcleo palatino hacia el este y una trama ortogonal de tradición grecolatina y acorde con las pautas, insisto, de esa ciudad ideal de la Edad Moderna. El eje entre ciudad y palacio lo conforma la Plaza de San Antonio, conjunto porticado centrado en perspectiva por la capilla del Palacio Real. Es Fernando VI quien encomienda a Santiago Bonavía el trazado urbano de esta nueva planta. Aranjuez, por tanto, y conecto con lo que decíamos anteriormente, solo y exclusivamente puede abordarse y comprenderse desde una visión y lectura integrales. No hay varios paisajes, no soy defensora de varios paisajes, del agua, de la geometría y cualquier otro que podamos identificar. Todos los elementos participan en el paisaje cultural de Aranjuez, de todos los elementos: el agua, el espacio agropecuario, la zona palatina, los jardines, la ciudad cortesana, las ciudades rústicas.
El reconocimiento de Aranjuez como paisaje cultural por parte de la UNESCO está sustentado en la valoración de su universalidad y excepcionalidad, y esta se traduce, por una parte, en la coherencia y en la integridad de Aranjuez, y de modo más preciso puede decirse que el paisaje cultural de Aranjuez es un ejemplo de valor universal y excepcional que se expresa en la armoniosa conjugación de la obra del hombre con la naturaleza, en una sólida creación donde arte y naturaleza y entorno físico son los protagonistas. Por otra parte, su universalidad y excepcionalidad se manifiesta en la representación y representatividad de una región geocultural definida y, en lo específico, de sus elementos culturales esenciales y distintivos. En consecuencia, Aranjuez cumple dos criterios BUE. El segundo, por lo que es un lugar de creación y confluencia de distintas corrientes artísticas, arquitectura, urbanismo, jardinería, que a su vez, además, influyen en otras creaciones posteriores. Y el criterio número 4, porque es ejemplo de variados estilos y periodos de la arquitectura y el paisaje, que representan un periodo clave en la historia del paisajismo. Todo ello viene a avalar la correspondencia histórica o en la historia entre la imagen de Aranjuez y el propio concepto de paisaje. En primer lugar, surge ese concepto de tercia naturaleza y así en 1612 Lope de Vega respecto de Aranjuez ya enunciaba, abro comillas, y la industria de sus moradores ha hecho tanto que la naturaleza incorporada con el arte es hecha artífice y connatural del arte, y de entrambas a dos se ha hecho una tercia naturaleza, a la cual no sabrá dar nombre. Hoy sí sabemos darle nombre, paisaje cultural. En segundo lugar, la aparición de la palabra Aranjuez como sustantivo en el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611, que decía así: para encarecer la amenidad de algún lugar de recreación, decimos, es un Aranjuez. Habrá que esperar nada más y nada menos que 100 años hasta que el diccionario de Corominas de 1708 para que la palabra paisaje quedara incorporada en el diccionario de la lengua española. Por último, debo destacar que en la conformación del paisaje cultural de Aranjuez, de este espacio de naturaleza intervenida mediante el urbanismo, la arquitectura, con hitos patrimoniales que incluyen palacios, presas, puentes, canales, jardines, huertas, plazas, calles, templos, edificios públicos, arquitectura popular. En todo eso participaron los nombres más destacados de la historia del arte. Una relación apabullante, como vemos en la pantalla, en la que brillan por sí mismos los de los arquitectos Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora, Giacomo Bonavía, Sabatini, Juan de Villanueva y los jardineros de 4 generaciones de la familia Botelú. Esta exposición nos conduce al punto actual de la gestión del paisaje cultural en el que, junto a los logros obtenidos, se nos presenta el auténtico reto que entiendo la vertebra: lograr la concienciación e implicación plena y ciudadana e institucional a través de la comprensión de un Aranjuez que es más que el palacio y sus jardines. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa. Yo creo que gracias por el esfuerzo, además de resumir Aranjuez, ese lugar tan complejísimo, en tan breve tiempo. Y bueno, eso es una buena muestra de la riquísimo patrimonio que tiene mundial, que tiene la Comunidad de Madrid, que yo creo que desde las regiones del mundo, si no la más, me atrevo a decir, que en una superficie, en un área, reúne 5 lugares patrimonio mundial. Si no me equivoco, Laura, no debe haber muchos en todo el mundo, ¿no? Así que la Comunidad de Madrid realmente en este sentido es verdaderamente sobresaliente. Y además, no solamente por el número, por la cantidad de sitios patrimonio mundial, sino también por la diversidad de ellos, porque tenemos un complejo paisaje cultural, que es una tipología que apareció en el año 92, pero ya desde el año 84 teníamos a San Lorenzo del Escorial, que no sé si hoy, si se presentase hoy, también sería paisaje cultural, porque la visión de Felipe II era mucho más amplia de lo que pensamos. Y para recordarnos también un poco los retos y las cualidades, sobre todo los valores de este otro sitio, tenemos hoy a Carlota López Esteban, su alcaldesa,
que nos va a introducir también a este real sitio. Pues muchas gracias, Mónica, por la invitación y por la realización de este acto en el que, bueno, como ya ha dicho María José, estamos encantados de asistir como Ciudades Patrimonio Mundial y por la puesta en valor que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en coordinación y dándonos apoyo a todas las ciudades Patrimonio Mundial de la Comunidad. Saludar, me sumo a los saludos que también ha realizado María José, a la consejera, gracias Marta, y a la directora general Elena, bueno, pues en la misma línea, ¿no?, de la realización de este tipo de actos que son necesarios para dar a conocer el enorme valor patrimonial y cultural que tenemos en la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy celebramos que hace medio siglo que la 17ª reunión de la UNESCO puso en marcha la Convención de Patrimonio Mundial y Cultural con el objeto claro de identificar, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional. 10 años tardó nuestro país en formar parte de esta organización, como se ha dicho, en el año 1982, y tan solo 2 años después San Lorenzo del Escorial obtiene reconocimiento de Patrimonio Mundial con el monasterio y sitio del Escorial, que es al que me voy a referir yo, por supuesto, junto a la Alhambra, al Generalife y al Albaicín de Granada, la ciudad histórica de Córdoba, la Catedral de Burgos o las obras de Antonio Gaudí. Fue un año productivo para España en lo que se refiere a Patrimonio Mundial. Desde el día 2 de noviembre de 1984, este magnífico recurso de patrimonio histórico y cultural, artístico, geográfico y paisajístico, que además es protagonista del origen de nuestro municipio, goza, como no podía ser de otra forma, de un estatus preferencial que trasciende lo local y que adquiere así una dimensión mundial. La inscripción en la lista de Patrimonio Mundial se sustenta, según los informes emitidos al respecto, voy a pasar que me quedaba atrás. Sí. Esta inscripción a la lista se sustenta, según los informes emitidos al respecto, en 3 de los 6 criterios de bienes culturales de la Convención de Patrimonio Mundial, y que son los siguientes, en los que se justifica en la declaración la inclusión del monasterio y sitio del Escorial en el reconocimiento de Patrimonio Mundial. El primero de los criterios es que representa una obra de arte de un genio creador humano. Es un talento que se experimenta en cada uno de los detalles que conforman el monasterio y sitio de San Lorenzo del Escorial como un espacio que es único y excepcional. Desde la elección de su localización, que lo conforman como un espacio único localizado en la ladera del Monte Abantos, hasta las miniaturas que ilustran los códices que se custodian en la Real Biblioteca del monasterio y que se conciben por el rey Felipe II con el ánimo de trascender más allá de los años y que contribuyen bueno, pues a poner en valor toda la representación y lo que quería transmitir Felipe II con la construcción del monasterio de San Lorenzo, a la que además sumó a importantes arquitectos, escultores y pintores que dotan de contenido toda la obra que se incluye dentro también de la Declaración de Patrimonio Mundial. El segundo de los criterios de la Convención de Patrimonio Mundial coincide con el criterio número 2 de la Convención de Patrimonio, y que es atestiguar un intercambio de influencias considerables durante un periodo concreto de tiempo en un área cultural determinada en los ámbitos de la arquitectura, la tecnología, las artes, la planificación urbana o la creación de paisajes. Respecto a este criterio, el monasterio y sitio de San Lorenzo del Escorial atestigua sin duda también un intercambio de influencias considerables, que es consecuencia del máximo esplendor de la hegemonía del Imperio español de finales del siglo XVI. Esa gran concentración artística tiene como una de sus consecuencias el desarrollo del llamado estilo herreriano, cuya difusión se producirá lentamente en los municipios colindantes y se extenderá a importantes puntos de la península, y muestra de ello son la Catedral de Valladolid, la Plaza Mayor de Madrid, el Monasterio de Uclés, el Palacio Ducal de Lerma o el Colegio Monforte de Lemos, y más tímidamente a otras diferentes localidades de América del Sur, como la Catedral de Cuzco en Perú o la Catedral de Puebla en México. Esta influencia herreriana se aprecia igualmente en el estilo de Juan de Villanueva, que utilizará este estilo herreriano para cerrar el entorno del Real Monasterio
con la Casa de los Infantes y la tercera Casa de Oficios, dando homogeneidad a todo el conjunto histórico que destaca del Real Monasterio, arquitecto al que además se deben los dos palacetes conocidos como la Casita del Príncipe Don Carlos y la Casita del Infante Don Gabriel, que también forma parte de la Declaración de Patrimonio Mundial. Y por último, el monasterio y sitio del San Lorenzo del Escorial están directamente asociados con importantes acontecimientos e ideas que tienen un significado universal excepcional, que coincide con el criterio 6 de la Declaración de Patrimonio. Y Comos lo resume de la siguiente manera, y dice: ejemplar monumento votivo, retiro de un rey místico, el Escorial fue durante los últimos años del reinado de Felipe II el paradójico centro del mayor poder político de la época. Y en efecto, esta gran obra es la representación más importante de concentración de poder del siglo XVI, momento en el que el Imperio Español, el primero en integrar todos los territorios de todos los continentes habitados, era sin duda el imperio donde nunca se ponía el sol, alcanzó su máximo apogeo consolidándose como la primera potencia europea. Además, Felipe II, con su imperio, se convierte en el máximo defensor del catolicismo, es el que impulsa la contrarreforma frente a los protestantes, y también se relaciona al monasterio y al sitio del San Lorenzo del Escorial con dos tradiciones que han llegado vivas a nuestros días vinculadas con este criterio, y es, en primer lugar, la monarquía española. En el origen de la gran obra y en la construcción del Real Monasterio está el deseo de Felipe II de establecer un enterramiento que dignifique la figura de su padre, el emperador Carlos I, y desde entonces el Panteón de Reyes se convierte, salvo en contadas excepciones, en el lugar de enterramiento de los reyes y las madres de los reyes que han regido en España. Y en segundo lugar, y aunque sea menos conocida, merece destacar también la vida monacal realizada en primer lugar por orden de Felipe II, por la Orden de los Jerónimos, y desde el reinado de Alfonso XII por la Orden de San Agustín, que actualmente sigue viviendo y llevando a cabo labor docente y eclesiástica en el monasterio. Y por último, y finalmente, ligado al mundo de las ideas con el valor de excepcionalidad y universalidad, el monasterio y sitio de San Lorenzo del Escorial concentra en la biblioteca los ideales fundamentales del humanismo y que Felipe II convierte además en un lugar de estudio y de trabajo científico, y que sigue siendo lugar de visita y de estudio y de numerosas investigaciones a nivel internacional. Es muy difícil condensar con este breve resumen y en pocas palabras la riqueza y valores excepcionales que tiene el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y su entorno. Pero lo que es incuestionable es su enorme valor, como cualquiera de los 4 municipios o lugares que tenemos aquí hoy y que tienen este reconocimiento de patrimonio mundial. Y además, sumado a esto, San Lorenzo del Escorial dispone también de la Declaración de Valor Excepcional Universal que recibió en el año 2014. Son muchos los retos que tenemos por delante y muy necesaria la labor divulgativa y de formación y de conocimiento y de difusión que se hacen con jornadas o con ponencias de este tipo, y de dar a conocer cuáles son los criterios que son necesarios para la obtención de este patrimonio mundial. Con respecto al comentario que hacías, Mónica, de que si en San Lorenzo se propusiese actualmente, sin duda no sería solo el monasterio, sino en la declaración de sitio, es uno de los retos que San Lorenzo del Escorial tiene por delante, es incluir en esa delimitación del bien el sitio. De hecho, todo el paraje de la Herrería y el bosque de Abantos será un lugar que Felipe II concibe dentro de los límites y la cerca histórica, y eso sería objeto de otra ponencia, ¿no? Y que sin duda, pues en esa delimitación que fue posterior del bien, que se realizó en 2012, se concluyó en el área del monasterio las casas de oficios y las 2 casitas, y dejó fuera, dentro de todo lo que está declarado BIC, estos 2 paisajes pintorescos, Abantos y el bosque de la Herrería, que deberían ser sin duda incluidos o se planteará en su momento dentro de la Declaración de Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Yo sin duda creo que si se presentase hoy la candidatura del Escorial, desde luego habría que añadir las dehesas que lo rodeaban, porque una de las principales ideas de Felipe II, al igual que en Aranjuez, era esa idea de sostenibilidad, de autosuficiencia,
y que por tanto no se podría nunca considerar solamente el monasterio, su zona más próxima, sino un entorno mucho más amplio. Y ello nos llevaría, por ejemplo, a una de las primeras discusiones sobre los límites de los antiguos sitios, porque si no recuerdo mal, el primer expediente ni siquiera traza los límites, sino que se trazan, como bien has dicho, después, muy posteriormente, para intentar ampliar los valores. ¿Estamos de acuerdo con los límites que tienen hoy en día? Porque, claro, los conceptos de patrimonio han cambiado. ¿Serían revisables muchos de ellos bajo el prisma y la óptica que tenemos ahora? Esta sería una de las preguntas, pero vamos a seguir conociendo, recordando mejor los sitios Patrimonio Mundial de la Comunidad. Y ahora de 2 sitios reales pasamos a Alcalá de Henares, que yo creo que nos brinda una también de los grandes valores, que es esa unión con lo inmaterial, ¿no? Con el conocimiento, con la enseñanza, con las ideas, ¿no? Con la academia, que es precisamente lo que representa Alcalá de Henares, ¿no? Para ir completando un panorama patrimonial realmente extraordinario. Y para recordarnos un poco lo que significa Alcalá, pues está hoy nuestra concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alcalá, Diana Díaz del Pozo, que espero nos hagas también un brevísimo recordatorio. Muy breve, porque lo importante es luego la reflexión y el debate. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Gracias, consejera, directora general, a tu equipo por organizar este encuentro que nos proporciona que nos veamos, que siempre es agradable, pero sobre todo que pueda asistir público y que podamos hablar de patrimonio en un día en el que yo creo que todos debemos felicitarnos. Pues Alcalá tiene reconocido su universidad y su recinto histórico, se le reconoció el 2 de diciembre de 1998 y se destacaban como valores universales excepcionales, pues que el ser la primera ciudad diseñada y construida como sede de una universidad, se destacaba su condición de primer modelo de aquello que llamaban ciudad de Dios, el Civitas Dei en la tierra, y su aporte al desarrollo intelectual de la humanidad, en especial en los avances lingüísticos y en la definición del idioma español y, por supuesto, a través de Cervantes, de la gramática de Nebrija. Pero a mí hoy no me gustaría hablar mucho de esto, que es conocido seguro por muchos de la sala, y mientras se van proyectando imágenes de mi ciudad y de mi casco histórico, me gustaría, del mío, porque en Alcalá somos muy así, muy de lo nuestro, me gustaría hablar de 2 cosas, de 2 hitos que yo creo que marcaron la llegada de esa declaración. Y me gustaría hablar de la sociedad de condueños y me gustaría hablar también del convenio interdepartamental, que son 2 hitos muy singulares y muy particulares de Alcalá, de mi ciudad, ¿no? Como seguramente pues cada uno de los sitios que antes nos han relatado estupendamente sus alcaldesas, pues también tendrán esos hechos diferenciales. En 1822 nos dejan sin universidad. Hay un decreto por el que Fernando VII nos quita la universidad. Y nosotros, que ya por entonces éramos muy de nuestra tierra y muy de lo nuestro, a principios de 1830, cuando vemos que esto ya empieza va a ser así, se empieza a conformar un movimiento en la ciudad de complutenses muy aguerridos, de familias de la ciudad de toda la vida, que acaban conformándose en una sociedad en 1851 que compra el recinto universitario y que lo salva de la demolición, de la desaparición, del desuso, pues que lo salva y que nos lo lega a lo que hoy conocemos. Fijaros si eran adelantados a su tiempo, que conformaron una sociedad en la que se podían adquirir unos títulos nunca más de 10, cada uno de ellos, para que nunca se volviera a poder especular con el casco histórico, con ese recinto universitario que era muy grande por aquel momento. Y como decía, compraron la universidad en un ejercicio de lo que hoy llamaríamos crowdfunding, ¿no? Pues ese ejercicio ya se dio a mediados del siglo XIX en Alcalá de Henares. Y ese ejercicio da como consecuencia un sentimiento de pertenencia y un sentimiento identitario que está hoy en día muy presente en la ciudad. Y digo hoy en día porque ayer mismo iba con el presidente de la Sociedad de Condueños a ver uno de los espacios que todavía tienen por arreglar y estábamos discutiendo qué posible uso tenía.
Como decía, este era uno de los hitos que yo creo que es fundamental y que nos lleva a tener una declaración pues 150 años después, cómo son las cosas, ¿no? Cómo las ciudades se construyen, cómo las ciudades históricas se construyen y llegan a ser lo que son ahora. Y casi un poquito más de un siglo después, también con motivo en este caso, de la vuelta de la universidad en el año 1977, cuando se decide que... Buena voz. Cuando en 1977, cuando Alcalá vuelve a recuperar la universidad y cuando vuelve la academia a la ciudad, que tan importante es para el desarrollo de nuestra construcción como núcleo urbano, esos edificios que se habían salvado, pues como decía, un siglo y pico antes, están en unas condiciones, pues en fin, de desuso, bueno, pues como después de varios años de uso militar que habían tenido en muchos de los casos y en otros casos en desuso, pues unos edificios un poco desgastados, digamos que podría ser la palabra. Y en este momento hay otro hito, y es ese convenio interdepartamental que se firma en el año 1985, que implica muchísimos ministerios y que suponen, pues tenía por aquí apuntadas 40 acciones solamente en la firma del convenio, que luego se multiplicaron en el año 1985, fue cuando se firmó, se negoció en el año 1984, y con una dotación de 5.500 millones de pesetas de la época. Este convenio, que plasma en un papel la voluntad del Ayuntamiento y la Universidad, hace que unos años antes de llegar a esa declaración en 1998 se empiecen a hacer acciones que recuperan pues casi todos los edificios históricos de los que hoy podemos disfrutar. Yo les decía al principio de mi brevísima intervención, porque me interesa mucho el debate posterior y toda una serie de preguntas y reflexiones que sé que nos vas a lanzar, Mónica, les decía que son dos hitos que yo creo que son diferenciales y que nos llevan a la declaración de 1998. Y creo que son diferenciales porque todas las declaraciones de patrimonio mundial tienen criterios objetivos de las que todos nosotros hablamos y exponemos y técnicamente se han visto en infinidad de encuentros y de reuniones, pero todas las declaraciones también tienen alma. Y yo creo que el alma de nuestra declaración y el alma de mi ciudad, y por eso quería explicarlo así, es la sociedad de condueños. Y ese alma tiene que tener voluntades que lo ejecutan, y en el caso de Alcalá de Henares es fundamental la voluntad del rector, de los sucesivos rectores y del alcalde y de los sucesivos alcaldes que han ido viniendo y que son capaces de ejecutar ese sueño que tuvieron en 1850 pues una serie de familias alcalaínas y que hoy todavía se mantiene y que, sin duda alguna, y eso ya se lo digo yo como concejala de Patrimonio, que los veo en infinidad de sitios, sin ninguna duda, se mantendrá. Así que pues es una presentación un poco atípica, pero yo quería contar esto hoy. Bueno, yo creo que nos has casi referido lo más importante. Nos has llevado precisamente al alma del patrimonio y a las personas que son, en definitiva, las que importan en el patrimonio, ¿no? Y, sobre todo, qué suerte, Fernando VII, con su peor intención, pero menudo favor hizo Alcalá. No hizo nada bueno, pero en este caso resultó en una magnífica oportunidad para la ciudad. Así que hay que felicitarse por algo que hizo, que ya es difícil, ¿eh? Y vamos ya a pasar con Luis Lafuente, que es director general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, a nuestro último retoño, que tiene solo un año. Un año y medio, ¿eh? Bueno, ya anda. A duras penas, ¿eh? Todavía gateamos al sitio del Paseo del Prado y del Buen Retiro, el paisaje de las artes y las ciencias, que en julio del 21 y después de todos los avatares posibles que podría haber en el mundo, incluido una pandemia,
logró la distinción de Patrimonio Mundial. Efectivamente. Bueno, ante todo agradecer a la Comunidad de Madrid y primero felicitarle por la idea de celebrar conjuntamente todos los sitios Patrimonio Mundial de Madrid aquí, bueno, pues en este señalado día, ¿no? Señalado doblemente, no solo por ser el Día del Patrimonio Mundial, sino por el 50 aniversario de la UNESCO, ¿no? Y agradecer que hayáis contado con nosotros, en especial con el Ayuntamiento de Madrid. Pues efectivamente, el 25 de julio se aliaron todos los astros y conseguimos la inscripción del sitio El Paisaje de la Luz en la lista de Patrimonio Mundial. Después de 7 años trabajando y bueno, pues trabajando mucho y armando el expediente que la UNESCO exige para ello, ¿no? La verdad es que durante todas las tesituras la candidatura se reorientó en algunos momentos buscando ir hacia ese concepto que efectivamente fue inaugurado por Aranjuez en Helsinki en el 2001, pero que como tipología se estaba consolidando en la UNESCO y todavía era este tipo de bienes en donde la UNESCO pensaba, y todavía sigue siendo así, que no está sobre representado en la lista de Patrimonio Mundial, aunque ya hay ciertos tipos de paisajes culturales que ya están muy representados, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en ese momento estaba en la Comunidad de Madrid. Otra de las características es que esta candidatura la he vivido como subdirector de la Comunidad de Madrid, la he vivido como director general de Bellas Artes en el Ministerio de Cultura y ahora como director general de Patrimonio Cultural en el Ayuntamiento, con lo cual he estado en las 3 administraciones acompañando a la candidatura, ¿no? Y sí es verdad que desde el primer momento, y ahí Mónica y yo coincidíamos, veíamos posibilidad, aunque como paisaje cultural, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también con la colaboración de los técnicos del Ministerio conseguimos reconducir un poco la orientación, porque no se sabía muy bien si era un conjunto histórico, porque se hacía demasiado hincapié pues, en monumentos, en el Prado, etcétera, y nosotros sabemos que en el lenguaje UNESCO, pues no, todos los museos son exactamente iguales, no hay unos mejores que otros, y bueno, pues tendríamos que dar ese cambio y fue madurando poco a poco, ¿no? Es verdad también que ya en ese momento España solo podía presentar una candidatura y había muchas en la lista, con lo cual había una lista tremenda que, bueno, pues nosotros íbamos los cuartos o los quintos, con lo cual no teníamos esa prisa tremenda de sacarlo adelante, sino de ir madurando y trabajando bien y poco a poco, ¿no? El equipo municipal extraordinario de técnicos, documentalistas y demás, y la verdad es que todos al final Mónica coordina la candidatura, se le da el enfoque y al final el enfoque pues yo creo que llegó a buen puerto porque había argumentos para ello, ¿no? Luego hubo otras tesituras, pero realmente sí hubo muchos argumentos para ello. Bueno, ahí tenéis la localización del sitio, ahí está, con la zona de tampón, luego los límites del bien, que también se variaron varias veces. A indicación de la propia UNESCO, ¿no? Y nosotros pues, en ese momento, lógicamente, antes de ser inscritos, somos muy receptivos, o sea, lo que usted diga. Vamos. Entonces, bueno, pues en ese momento cambiamos 2 o 3 de límites, pero bueno, ya con los límites definitivos, y ahí tenéis un poquito la foto del bien, ¿no? El bien que es, pues un 70% de espacio natural, un 30% construido, más o menos, y consiste o integra tanto el Paseo del Prado como el antiguo emplazamiento del Jardín del Buen Retiro, ¿vale? Lógicamente, ahora en esa foto veis ahí el barrio de los Jerónimos que está en medio, pero en origen no estaba ahí. Y nosotros eso fue la apuesta mayor, que el Prado y el Retiro en origen era un único sitio geográfico, ¿no? Totalmente continuo y pegado uno a otro. Es más, cuando se apuesta en el siglo XVIII por instalación, que ahora comentaremos, de instituciones científicas para el deleite de los ciudadanos, no se colocaban en el Paseo del Prado, se colocaban en el Retiro.
porque el Jardín Botánico, el Retiro llegaba hasta el Jardín Botánico. En donde está el Museo del Prado llegaba el Jardín del Buen Retiro, porque todos esos, el observatorio en el Retiro también. Entonces, bueno, pues era un continuo, ¿no? Y esa autenticidad era defendida por nosotros, porque luego también durante el debate y la valoración, pues hubo ahí una pequeña crisis, considerando que no era lo mismo el Retiro que el Paseo del Prado. Veían claramente el valor universal excepcional en el Paseo del Prado, pero en cambio esa conjunción con el Retiro no lo habían tan claro, y documentalmente, y nosotros con documentos históricos, planos y demás, pues estaba claro que para nosotros no tenía ninguna duda. Bien, obviamente estamos ante la primera reforma del Prado Viejo, ya lo tenemos en 1570, en la época de Felipe II, reinando Felipe II, en donde se rehabilita un antiguo paseo, que es el primer paseo arbolado, se concibe como el primer paseo arbolado dentro de un ámbito urbano. Efectivamente, era la salida o el extremo de la ciudad en aquella época, pero se concibe como tal. Y esto es por decirlo de alguna manera, bueno, pues como algo modélico, originario en toda la planificación urbanística europea que se conoce. Es decir, el primer jardín arbolado urbano, el ámbito urbano. Bien, luego el resultado sí gustó a Felipe II, que mandó y ordenó realizar inmediatamente en Sevilla la Alameda de Hércules, e incluso antes de acabar el siglo XVI ya se había reproducido este modelo de paisaje cultural urbano en el continente americano. Ya tenemos la Alameda Central de México, a finales del XVI ya está en funcionamiento. Y a principios del XVII la de Lima, la Alameda de los Descalzos de Lima. Es decir, que ya se produce, ahora veremos, esa influencia, un modelo paisajístico o urbano, de desarrollo urbano, constituido aquí en Madrid, ya tiene su influencia en América, en otro continente, y una cronología parecida. Luego también es el primer espacio donde la naturaleza se integra en la ciudad y está concebido como el deleite de los ciudadanos. Ahora veremos fotos, pero es un ambiente urbano, un escenario urbano para que la gente descanse, pasee, se deleite, y se le pone una torre de música para que pueda deleitarse mientras pasea, ¿no? Con música. Esto es la filosofía o el origen en el siglo XVI, que luego veremos que en el XVIII también se enriquece enormemente. Legado histórico y topográficamente también a los jardines de Buen Retiro, que ya aparecen un siglo después casi, en 1636, cuando se construye el palacio con sus jardines, que si bien aquí era los jardines históricos, lógicamente, son paisajes culturales también, pero aquí estamos hablando de un ámbito privativo del rey. Pero no era el caso tampoco exactamente, porque también había un uso popular y un uso por parte de la sociedad en el desarrollo de actividades culturales, como son los famosos festivales de teatro que comisariaba Calderón de la Barca y que se daban en el Retiro, ¿no? Entonces ya desde ese momento era un jardín particular, pero con un uso ciudadano, ¿no? Y abierto al público. Luego también, bueno, pues Carlos III, ya llegamos al siglo XVIII con la Ilustración y los Borbones, y lo que le da es un giro radical también a la concepción de ese espacio. Va a seguir siendo un espacio de paseo, de deleite para el ciudadano, pero también queremos que el ciudadano aprenda, se forme. Es el despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, nosotros entendemos que el ciudadano, mientras pasea, debe de disfrutar y debe de formarse. Y entonces vamos a poner instituciones científicas para que el ciudadano pueda aprender. Y entonces es cuando se instala ahí o se crea el Jardín Botánico en el siglo con Villanueva, cuando se crea luego el Observatorio Astronómico, cuando se crea también el Museo del Prado en origen, que es museo de gabinete natural y científico, y bueno, pues todo eso es para que la gente... Encontramos un documento, me comentó durante la redacción del expediente, en donde Carlos III escribe a Villanueva porque Villanueva le propone hacer un muro alrededor del Jardín Botánico. Y Carlos III dice que ni hablar, que tiene que ser una reja con una bancada. ¿Para qué? Para que la gente pasee, se siente y pueda ver a través de la reja qué plantas vienen del otro continente. Entonces, eso es magnífico porque ahora, efectivamente, en el Ayuntamiento de Madrid hemos recuperado esa bancada que había quedado hundida a medida que iban poniendo acera sobre acera, el banco se había desaparecido. Entonces, hemos recuperado la altura y, bueno, pues ahora, efectivamente, observa si la gente se sigue sentando y sigue mirando a través de la reja, ¿no? Más cosas, pues, bueno, pues, y luego
luego esta finalidad también es importante porque esta finalidad sigue hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Es decir, es una finalidad, una zona de la ciudad en donde queremos que esté lo mejor o que la gente pueda deleitarse, pueda disfrutar de la ciencia, del arte, un poquito más adelante, y no solo eso, sino que todos los poderes públicos establecidos pues también quieren instalarse ahí. Y ahí tenemos, efectivamente, ahora mismo pues el Banco de España, tenemos el Congreso de los Diputados, tenemos la Bolsa de Madrid, durante el siglo XIX se instala la Real Academia Española de la Lengua, el Museo del Prado se convierte en Museo de Pintura, museos en el siglo XX que siguen queriendo estar ahí, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Antropología, el Museo Naval, el Museo Thyssen también quiere estar ahí, luego se ha denominado la Milla de Oro, etcétera, pero es el ámbito del Paseo del Prado. El Reina Sofía en los años 90, pues lógicamente utilizando el edificio Sabatini, el Hospital San Carlos, o sea que la finalidad sigue siendo ahí. Pero también incluso a mediados del XIX, cuando se construye la estación de Atocha, ¿dónde se quiere poner esa estación de Atocha que sea el término de los viajes de la gente que llegue a Madrid? Pues que la gente baje del tren, se apee, salga de la estación y entre a Madrid por el sitio más bonito que hay, el Paseo del Prado, el Salón del Prado. ¿Vale? Y por eso la estación de Atocha está ahí y orientada en eso, ¿no? Según sales de la estación, entras en el Paseo del Prado. Entonces, bueno, pues eso, como digo, es una finalidad que ha llegado hasta nuestros días. Y así es como hemos conseguido, efectivamente, la declaración a través del criterio 2 y del criterio 4. Ahí tenéis un ejemplo de la carrera de San Jerónimo, que, bueno, ya veis que había atasco ya en el siglo XVII de carruajes, ¿no? O sea que este es un mal endémico del sitio, pero bueno. Y luego la Torre de Música, ahí la podéis ver, cómo se deleitaba la gente paseando en el Paseo del Prado, y hay imágenes también de pinturas de la época, y veis cómo ahí, claro, ahí os llama la atención que no está el barrio de los Jerónimos, ¿no? Y ahí veis la continuidad esa que he hablado yo, pues se ve muy bien ahí. Y aquí en los mapas de la época también, lógicamente. En el Madrid antiguo, donde estaba. Ahí están las primeras reformas con Sabatini y con Carlos III del Museo del Prado, del Paseo del Prado. Y ahí vemos, bueno, pues la evolución con las instituciones científicas, el observatorio, el jardín botánico, etc. Y los criterios, y ya con ello acabo, porque yo creo que será más enriquecedor el debate, efectivamente, el criterio 2, que es atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo de tiempo o durante un área cultural, que es lo que hemos dicho, la influencia de esos paseos arbolados, de esas alamedas españolas en América, es un gran ejemplo. Y, en segundo lugar, el criterio 4, por la de ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o un conjunto arquitectónico o paisajístico de una época como es el de la Ilustración, ¿no? Con todas las reformas que llevó a cabo Carlos III. Y luego está también el criterio 6, que acompaña, no puede valerse por sí mismo, que es el de estar directa o indirectamente asociado a acontecimientos, a tradiciones vivas, a aspectos inmateriales, ¿no? Y ahí pues lo que hemos comentado de la tradición literaria dentro del retiro, del paseo, de la música y de todos esos valores inmateriales que también hoy en día sigue siendo, o forman parte de ese espacio, porque al final ese espacio urbano, lo que hemos conseguido, se ha descrito, siempre se describió así también en el dossier, es un espacio urbano cogido y tomado por la ciudadanía para su disfrute. ¿Vale? Y no solo su disfrute, sino bueno, pues a la hora de realizar acontecimientos de celebración deportiva o de manifestación social, política, etcétera, pues sigue siendo un ámbito referente en Madrid. Bueno, Luis, pues muchas gracias, y yo creo que con la presentación también que ha hecho Luis cerramos un poco el recorrido que hemos hecho por los 4 sitios, pero además por ese cambio que decía, esa transformación del paradigma de patrimonio, desde un patrimonio quizá más monumental cuando se presentó el Escorial, a un patrimonio en el que ya entraba una parte inmaterial y una participación ciudadana con muchísimo más peso en el concepto de patrimonio, a esa unión con la verdadera naturaleza y cultura que representa también Aranjuez, a finalmente esa, creo que, fusión de todo, porque es monumental,
más naturaleza, más cultura dentro de un ámbito urbano, pero también con mucha participación social. Y entonces, visto esta transformación del patrimonio y las dificultades que a lo largo de estos años ha habido en este recorrido, ¿qué podríais señalar como, bueno, qué problemas fundamentales os habéis encontrado? Creo que todavía no, Luis, a lo mejor, ya te has encontrado con algunos problemas. Pero, ¿qué señalaríais? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes con Patrimonio Mundial? Y si queréis empezamos en el mismo orden. Bien, pues como... Perfecto, gracias, Mónica. Como ventajas son unas cuestiones bastante prácticas, ¿no? Yo creo que también hay que estar y mirar el paisaje cultural de Aranjuez desde el día a día de los vecinos y creo que desde el punto de vista positivo sí que hemos conseguido desde el momento de la inscripción pues una interpretación cada vez más ajustada a esa interpretación completa que ha de hacerse del paisaje cultural. Creo que durante todos estos años eso está siendo positivo y también está siendo una realidad en los propios vecinos de la ciudad de Aranjuez. También existe una mayor concienciación ciudadana y creo que es algo positivo también el hecho de esa inscripción y de todo el recorrido que se hizo para lograr esa inscripción y también lo que se ha venido haciendo a lo largo de los años hasta el día de la fecha, pues ha permitido también una mayor concienciación ciudadana de lo que significa ser paisaje cultural, estar inscrito en una lista de privilegio como lo es la lista de Patrimonio Mundial. Y también ha evolucionado de una manera muy positiva y es algo que se ha conseguido también, y es que la propia iniciativa privada está siendo cada vez más sensible, sabiendo y conociendo y poniendo también de su parte para esa simbiosis entre la declaración, la monumentalidad y la singularidad y excepcional de Aranjuez, combinado con su propio esfuerzo para que esa combinación, ese binomio, pues sea realmente una virtud y que sea en beneficio del interés general de los vecinos y sobre todo el desarrollo económico y de la generación de empleo. Creo que esta es una de las virtudes básicas y fundamentales que se está percibiendo cada día con más carta de naturaleza en la ciudad. Y en cuanto a las desventajas, pues bueno, también hay una serie de inconvenientes que los vecinos perciben como tal por el hecho de ser patrimonio mundial, como puedan ser los trámites administrativos en determinado, sobre todo lo que es el casco histórico y las dificultades a la hora también de querer hacer pues, cualquier tipo de obras o de modificaciones en los edificios que a veces pues se entiende perfectamente y otras veces pues no tanto, ¿no? Pero sí es verdad que los trámites administrativo-burocráticos es necesario, y yo así lo reivindico desde aquí, que sean acelerados a lo máximo, porque es verdad que mientras desde el momento en que una persona decide invertir en la ciudad de Aranjuez hasta el momento en el que tiene todos los permisos para poder intervenir y actuar e invertir en la ciudad en beneficio de sí mismo, pero también en beneficio del resto de la ciudad, pues han pasado muchísimo tiempo. Y no solo eso significa para un empresario pérdida de dinero. Pero no solamente eso, es también la incertidumbre. Nosotros estamos ahora prácticamente ya para poner a exposición de todos los grupos políticos de la corporación ese catálogo de bienes protegidos y que habrá de culminar con ese plan especial de protección y que podrá marcar de una manera definitiva la perspectiva de quien quiere invertir, qué es lo que puede hacer sobre un determinado edificio o qué es lo que no puede hacer, porque en este momento ni siquiera eso, y por lo tanto esta sí que sería una de las desventajas que sí que perciben mis vecinos. Muchas gracias, alcaldesa. Y creo que casi todos los temas problemáticos, sobre todo, se referirán quizá a la gestión de los sitios, porque en cuanto a lo que supone de incremento de prestigio, digamos, pues de eso yo creo que no cabe duda, que contribuye enormemente, pero el quid está en la gestión. Y más además en sitios como San Lorenzo del Escorial, cuando en el momento en que se aprobaban esas declaraciones no se exigía un plan de gestión como se exige ahora mismo. Y entonces hay que
luchar un poco contra el tiempo para intentar actualizarse, ¿no? Sí, así es. Bueno, por un lado coincido casi en la totalidad, sino en el 100% de los beneficios y dificultades que ha comentado, tanto a los beneficios respecto al empleo, a la puesta en valor y al conocimiento de los vecinos, ¿no? Y a la divulgación en cuanto a los beneficios, y a las dificultades que tenemos. Yo creo que, si no todas, casi todas las ciudades patrimonio de cara a la realización de ciertos trámites administrativos cuando los municipios gozan de ciertos niveles de protección. En el caso de San Lorenzo, además de la declaración de patrimonio mundial, pues con la declaración de bien de interés cultural de todo el término y de el paisaje pintoresco, como decía en la introducción. Respecto a la gestión que planteabas, efectivamente uno de los retos que tiene por delante San Lorenzo es definir un ente gestor respecto al patrimonio mundial, al monasterio y sitio que precisamente queda por definir y que quedó quizás incompleto en esa delimitación que se realizó en el año 2012 y que se limitó a incluir dentro de la Declaración de Patrimonio Mundial a las edificaciones o a la parte monumental, sin incluir el paisaje pintoresco del Pinar de Abantos, que tiene la declaración por parte de la Comunidad de Madrid, o el Bosque de la Herrería, con un plan de protección aprobado recientemente, con un valor paisajístico, ecológico, también digno de divulgar, de conocer y de ser declarado, por lo menos su valoración de patrimonio mundial, y que estuvo sobre la mesa por parte de la Comunidad de Madrid hasta no hace tantos años, ¿no? De cara a definir ese ente gestor, es una dificultad en tanto que la titularidad del monasterio y las casas de oficios y las casitas del Príncipe y el Infante son titularidad de patrimonio nacional, que si bien se encarga de la conservación y mantenimiento de los bienes al nivel local o municipal, y en relación con las distintas instituciones, como puede ser como la propia Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, dificulta ciertas actuaciones, tanto desde la labor de divulgación como la coordinación de actividades desde la propia actividad turística pura hasta la puesta en marcha de ciertos planes de sostenibilidad o de los retos que actualmente hoy tenemos por delante y en el que nosotros estamos inmersos a través de los planes de sostenibilidad turística, a los que se nos han sido concedidos planes a través de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Cultura, con los planes de Next Generation financiados con fondos europeos. Entonces, en este caso, la entidad local, el Ayuntamiento de San Lorenzo, va solo cuando la confluencia o la existencia de un ente gestor en el que formasen parte el propio Patrimonio Nacional, el propio Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y la Comunidad de Madrid, como dentro de la comunidad y de la puesta en valor de todos los bienes, facilitaría la realización de muchas acciones a todos los niveles. Pues ahí le has dado, alcaldesa, porque yo creo que otra de las graves cuestiones que existen en todos los sitios no es solamente la gestión, sino de quién depende esa gestión. Efectivamente, además aquí tenemos unos sitios particularmente sensibles donde existen muchos agentes implicados, muchísimos, no solo las administraciones públicas, sino entidades privadas y la población local, que también debe tener su voz y sus canales de participación. En Alcalá, quizá habéis solucionado este problema a la hora de gestionar de alguna manera más efectiva. Bueno, Alcalá tiene un consorcio. No es la panacea, como todos los entes, y pues siempre necesitamos mucho más dinero del que disponemos, muchísimo más, pero porque todas las entidades que gestionen patrimonio histórico pues saben los costes que conlleva. Yo me gustaría empezar diciendo en este sentido que no veo inconvenientes diferentes a los de cualquier tipo de gestión de lo público, y no creo que ser patrimonio mundial te venga con un inconveniente más de la mano. Yo creo que todo lo contrario, creo que es una oportunidad y creo que es bueno para todos los sitios declarados. En el caso de Alcalá, como decía, tenemos este consorcio, pero sobre todo tenemos, y creo que es una relación que trasciende y que casi ya empieza a ser histórica,
en este sentido de gestión buena, tanto con la universidad, que es el gran titular del bien, con la Comunidad de Madrid, que también en este sentido hemos trabajado y se han trabajado equipos anteriores de la mano y bien. Creo que tenemos también muy buena relación en materia de patrimonio histórico con la Iglesia, que no está representada en el consorcio, pero que en el caso de Alcalá es titular de muchos bienes históricos, y creo que aunar voluntades, que es lo que tanto nos cuesta, pues en el caso de Alcalá viene siendo positivo y creo que eso se refleja en cómo va evolucionando la ciudad. En lo que tiene que ver con la población y con la participación ciudadana, precisamente ayer teníamos pleno y estamos cambiando el Consejo Asesor que surgió hace unos años, que tenía participación ciudadana, y lo estamos ampliando, bueno, para tener ese órgano de participación. Y como decía al principio de la presentación, pues tenemos una larga tradición de involucración, ¿no? Y de implicación de la sociedad complutense con su patrimonio, a lo que el título y la Declaración de Patrimonio Mundial no ha venido más que implementarlo. Dicho esto, pues yo creo que todo, y esto supongo que coincidiremos los 5, ¿no?, que estamos ahora en la mesa, todo es mejorable. Y de hecho yo creo que todos trabajamos para mejorarlo, porque al final estamos gestionando mucho patrimonio muy grande y además, que esto también le pone salsa al asunto, nos está mirando mucha gente para que lo hagamos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto, yo creo que es un reto apasionante, la verdad. No, si lo es, Diana, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y problemas no creo que planteen más allá de los puramente de protección y conservación del patrimonio, pero es cierto que tienen todas las actuaciones en vuestros sitios, tienen una dimensión, cobran una dimensión especial, ¿no? Y quizá ese a veces también es un problema, ¿no? Porque se sobredimensionan, mientras que a lo mejor no se tienen en cuenta otros aspectos. Luis, tú ya has pasado por algunas ventajas e inconvenientes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hombre, yo creo que efectivamente ya solo el hecho de asumir que quiere ser patrimonio mundial, pues ya es asumir una serie de circunstancias en donde facilidades no hay muchas, la verdad. Pero es un reto, y por otra parte también, si lo piensas fríamente, pues el patrimonio o las normas de protección del patrimonio están ahí a nivel nacional. Es decir, yo siempre lo digo, patrimonio mundial no añade nada nuevo a lo que tenemos ya y al deber de proteger, que la Constitución nos obliga a los poderes públicos, ¿no? Hay el deber de garantizar la conservación del patrimonio histórico. Y si encima eres patrimonio mundial, pues es un sello de calidad y te van a mirar con más ojos, efectivamente, más presión a nivel mundial. Es lo que añade, pero la protección es la misma desde el punto de vista jurídico. Entonces, en ese sentido, pues tienes que armar. Y es verdad que hay, bueno, pues sí, por mi experiencia, mis años en el Ministerio, sí que hay candidaturas o sitios más fáciles que otros, ¿no? En nuestros 4 ninguno es fácil, porque creo yo que es muy complejo cuando un bien del patrimonio mundial está vinculado a una ciudad viva. Entonces, el caso de Alcalá es el propio casco histórico. Aquí hablamos de paisaje cultural de Aranjuez, pero ¿qué es? Pues los palacios, los jardines, que lo vive la gente, la ciudad, el casco histórico y tal. El paisaje de la Luz, lo mismo, medio barrio ahí bueno, el barrio entero de los Jerónimos, parte de centro, parte de no sé qué, en mitad de la ciudad, con todos los inconvenientes que eso conlleva, ¿no? Y conceptualmente, aunque sea el monasterio del Escorial, ¿quién va al Escorial solo al monasterio? No, vas a la ciudad. Y la ciudad es la que se traga los turistas que tiene, todos los visitantes que tiene el monasterio, ¿no? Y cada vez más, y además es un patrimonio histórico, el propio, bueno, tanto San Lorenzo como el Escorial, ¿no? Pero bueno, en ese caso, entonces, pues es yo creo que un reto mayor, ¿no? Que es verdad que la asociación esta de Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues se han asociado de una manera, yo creo que bien, para poner en común los problemas, buscar las soluciones conjuntamente, y etcétera. Pero nosotros también tenemos otra serie de problemas
que son la de los paisajes, es decir, la tipología de paisajes culturales. Entonces está ahí la alianza que también tenemos que darle un empujón, la alianza de paisajes culturales, y yo creo que también por ahí, por supuesto que tendremos muchas cosas en común con las ciudades, porque para mí, obviamente, problemas Madrid o Aranjuez, obviamente mitad de la ciudad, pues son los mismos que pueda tener Tarragona como un yacimiento arqueológico en ámbito urbano o como Córdoba, ¿no? Pero en cualquier caso, también tenemos nuestras peculiaridades como luego fácil, ninguno de los 4 sitios son, ¿no? Hombre, puedes pensar, no lo sé, pues a lo mejor un monumento concreto, ¿no? Pues una cueva de arte rupestre que tendrá sus problemas de conservación y demás, pero otro tipo de problemas, ¿no? O Burgos es solo la catedral, bueno, en cambio Sevilla son 4 monumentos que configuran todo el conjunto histórico. O sea, que cada sitio hay que tener en cuenta qué es lo que es. Y es verdad que lo complejo es el cotidiano uno a uno. Nosotros tenemos, hombre, es un expediente moderno en el sentido que se hizo hace poco. Ya sabíamos que el plan de gestión era fundamental para poder sacar y ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Se hace un plan de gestión muy bueno, muy acertado, con unos órganos de decisión y de participación muy acertados. Fuimos felicitados por la UNESCO y por ICOMOS. Pero luego al final te pones, bueno, pues el plan de gestión es ponerte a pilotar bien con el plan de gestión que tienes aprobado. No, el día a día te come. El día a día te come y al final te dedicas el 70% de tu tiempo, el 80% a lo que surge inesperado, respecto a lo que tienes que hacer, que es poner, no sé, cartelitos o poner la señalización bien en el casco histórico para que sea homogénea, ¿no? Y eso lo vas dejando y tienes que apagando fuegos continuamente. Hay cosas positivas, por supuesto, ¿no? Hoy, esta mañana, hemos visitado y se abrirá en los próximos días el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, que está en el Palacio de Cibeles, y bueno, pues explicamos un poquito qué es la convención, los valores universales excepcionales de este bien, cuál es su historia, su evolución histórica. Hay una maqueta muy chula digital, podríamos decir, con proyección, o sea que realmente nos ha quedado bien, pero sirve para que la gente se acerque a ese valor universal excepcional y a ese lenguaje UNESCO, ¿no? Bueno, porque jugamos en su día y apostamos por ello y lo conseguimos. Gracias, Luis. Pues efectivamente los 4 sitios son bien complejos de gestionar y plantean muchos problemas. Por eso os voy a hacer la última pregunta, os ruego que seáis breves y damos paso al público a ver si se anima y pregunta, que seguro que tienen algunas cosas. Y si no, tenemos todavía muchos temas por discutir. Pero me gustaría que señalarais los que pensáis que son para vuestro sitio, específicamente, los grandes retos a futuro que veis, entre otros el cambio climático, la adaptación o los temas de desarrollo sostenible, el turismo de masas, el turismo masificado, que estamos viendo en muchos de los sitios. ¿Cuáles creéis que son los principales retos para cada uno de vuestros sitios? Y también, súper rápido, si ¿hay algún plan, alguna estrategia, algún programa frente a estos que ya tengáis previstos? Vale, para nosotros diferenciar, por un lado, la necesidad de ese plan estratégico que se ha comentado aquí y que al día de la fecha no está creado en lo que es el paisaje cultural de Aranjuez y que es absolutamente imprescindible. Es una verdadera odisea, es una tarea de titanes el tratar de hacer planes estratégicos de intervención, aún siendo el ayuntamiento el que vaya a poner la aportación económica a la financiación. Nos está pasando con los fondos Next Generation para intervenir. Hemos presentado un proyecto muy interesante, un plan director de toda la zona del Raso de la Estrella, conocida como el Raso de la Estrella, la entrada, el acceso a Antiguo Aranjuez, y aún así tenemos muchísimas dificultades porque tenemos que hablar, no solamente tenemos que hablar con otras administraciones y con otros organismos de las otras administraciones, con lo cual la cosa se va complicando cada vez más, sino además que en algunas de estos organismos, pues además tienes que pasar no por un presidente, no por 2, sino por 3, porque resulta que en 3 años hay 3
tres representantes diferentes. Es realmente una verdadera locura. Y por ser muy breve, como nos has pedido, con respecto a las cuestiones de sostenibilidad y de cambio climático, para mí son dos conceptos completamente sinónimos, dos caras de una misma moneda, y decir muy brevemente que la sostenibilidad es en Aranjuez una tradición desde el siglo XVI, lo has dicho tú muy bien, Mónica, porque me consta que te lo conoces perfectamente. Y por otro lado, nosotros venimos trabajando la conversión de la ciudad en una ciudad inteligente, donde los elementos que tienen que intervenir también y que tienen que tenerse en cuenta, pues de eficiencia energética, de cuestiones de descarbonización, de ahorro de costes, del cambio de modelo también incluso de gobierno, en la que esa participación ciudadana se convierte no solamente en una obligación por parte de quienes gobernamos una ciudad, sino en un verdadero derecho que tienen los vecinos a participar, y que además creo que muchas veces son la solución a los problemas que se plantean y que realmente los aportan ellos. Nada más, porque has pedido brevedad. Muchas gracias, alcaldesa. Por el Escorial, ¿cómo andáis? También, brevemente, San Lorenzo del Escorial también desde hace años pues se ha sumado y ha ido realizando acciones encaminadas, pues por un lado a la excelencia y por otro lado encaminadas a esta sostenibilidad. Y como he comentado antes, pues sí, estamos trabajando dentro del destino turístico inteligente, ya tenemos el distintivo de la mano de Segitur, y ahora mismo estamos con estos planes dentro de la estrategia de sostenibilidad turística en destino, en los que pues como puntos relevantes están dentro de la gobernanza, porque son planes que exceden las legislaturas, con lo cual pues implican también al resto de grupos políticos, con lo cual pues son proyectos que se van a realizar en medio y largo plazo y que implican a todos, tanto a vecinos como a los que ocupamos cargos políticos en un momento dado. Por otro lado, también centrados en la innovación, dentro de ese caminar hacia convertir San Lorenzo del Escorial en destino turístico inteligente, con mucha actuación de mejorar la experiencia del turista en destino y, sobre todo, y como fundamental reto, es la sostenibilidad y el equilibrio entre la afluencia de visitantes. San Lorenzo del Escorial es un pueblo que en lo que es el casco no es tan grande, con el vecino que reside y que quiere disfrutar de su pueblo y de su entorno, y verdaderamente es donde ahora estamos poniendo más empeño y fuerza, porque después de la pandemia pues se ha incrementado mucho el nivel de visitantes en ciertos puntos que antes no estaban masificados y que exceden la propia zonificación de lo que es el patrimonio mundial, y pues el conseguir esa sostenibilidad y ese equilibrio es prioritario. Alcaldesa, que es que hay que ampliar los límites. Sin duda, sin duda. Nos ponemos a ello ya. Nos ponemos. Sí. No va a costar tanto, no costará, no, porque va en la línea actual de unir con su entorno, así que yo creo que no habrá mucho problema. ¿Y en Alcalá? Pues en Alcalá, pues muy parecido a lo que han dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que tenemos dos retos, uno que tiene que ver efectivamente con el cambio climático y la sostenibilidad, desde lo más grande a lo más pequeño. Lo más grande, pues las zonas de bajas emisiones, que ahora están en prácticamente todos los cascos urbanos con la agenda urbana, y en nuestro caso vamos a terminar la legislatura con las grandes arterias del casco histórico peatonalizadas. La instalación de placas solares que nos complica a todos mucho la vida, pero bueno, pues hay que ser consciente de lo que se está gestionando, y en nuestro caso tenemos unos criterios aprobados en la Comisión Local de Patrimonio que no lo facilitan del todo, pero al menos encauzan al particular, ¿no? Al vecino, que es importante. O, por ejemplo, la llegada de fibra óptica a los cascos históricos, que tenemos un convenio con Telefónica que estamos trabajando, que nos está costando un dolor, pero que yo creo que algún día cercano, muy cercano, terminaremos de dotar de fibra óptica al centro. Esto en cuanto al cambio climático, a la sostenibilidad y a la vida en el centro. Yo creo que el gran reto que comparten todos los cascos históricos es la coexistencia de vecinos, de turistas y de ciudadanos de la propia ciudad, que no son vecinos de
del casco. Y yo creo que, bueno, yo creo no, en este sentido en Alcalá al menos estamos trabajando en tres líneas. Estamos estudiando la normativa, las ordenanzas, la disposición de, no quiero decir yo veladores todavía, para que no. Bueno, estamos estudiando todas estas normativas municipales que tienen mucho que ver con la convivencia y con la coexistencia ciudadana. Estamos también en planes de sostenibilidad turística y monitorizando y profesionalizando todo lo que tiene que ver con el turismo, que hemos recibido durante muchos años como aluvión y como el gran maná, pero esto hay que ordenarlo y a veces en el turismo de interior, ¿no?, estamos un poquito a la cola de lo que ha sido el gran turismo de este país. Y luego, muy concretamente en Alcalá, estamos abriendo y estamos trabajando en la apertura de que podríamos llamar nuevos patrimonios más singulares que están fuera del casco. Pues, no sé, nosotros tenemos un cementerio, por ejemplo, municipal muy singular, que es patrimonio histórico, que tiene elementos muy atractivos y que está totalmente fuera de nuestro casco histórico y que puede ser atractivo para cambiar los flujos de turistas, no de los mayoritarios, pero bueno, sí diseminar por la ciudad esos flujos que por una parte darán más paz, y yo lo entiendo, a los ciudadanos, a los vecinos del centro, y por otra parte también extenderán la actividad económica, que las ciudades de las que somos representantes son muy importantes como patrimonio mundial, pero también son mucho más que el patrimonio mundial que nos caracteriza. Muchas gracias, Diana. ¿Y Luis? Bueno, pues sí, al final te topas y conviertes en retos casi todas las políticas y deseos que quieres cumplimentar, ¿no? Pero bueno, por los que has mencionado, efectivamente, pues sobre el cambio climático, pues ahora se están desarrollando por planes directores de todos los jardines históricos y no históricos de Madrid capital. Intentamos articular, efectivamente, bueno, que ya incluyen medidas para la lucha contra el cambio climático. Luego también intentar articular la gestión de esos espacios, que en el caso del paisaje de la luz, ya hemos dicho que el 70% es patrimonio verde o patrimonio natural, pues con políticas generales de la ciudad, ¿no? Como el bosque, proyectos como el bosque metropolitano, 360 grados, que luchan contra la contaminación por un lado y por otro lado pues intentan generar una masa verde alrededor de la ciudad, ¿no? Pues cómo articularlo con el paisaje de la luz. Luego el tema también de la sostenibilidad en torno al eje central, que ahí sí tenemos proyectos y ya esta misma mañana también el alcalde ha ahondado en uno de ellos, que es bueno, pues buscar una mayor sostenibilidad de este espacio con bueno, pues ensanchamiento de aceras, reducción del tráfico rodado, bueno, una accesibilidad de vehículos no contaminantes y de carriles bici, ¿no? Y bueno, pues también articularlo con los proyectos generales que hay en la ciudad, porque hay un proyecto de carril bici toda la Castellana, pues tendrá que pasar por el paisaje de la luz, lógicamente, también. En cuanto al turismo, pues hombre, no, Madrid, lo que es el paisaje de la luz, yo creo que mi sensación y por mi experiencia no se va a tratar como estos bienes que son inscritos en la lista de patrimonio mundial y pasan de casi de la nada al cero. El caso de Antequera, que es excepcional, ¿no? De 20.000, 30.000 visitantes a 280.000 el primer año. El caso de Ubiedo Baeza, exactamente lo mismo. Hombre, yo creo que Madrid no, más que nada que también el paisaje de la luz, ya encontramos el Prado y el Reina, que ya son millones de los visitantes. Pero yo creo que sí va a haber otro modo de enfocar la visita a esa gente. En vez de ir al Prado, cruzar la Castellana y meterte en el Thyssen y luego al Reina, pues yo creo que ya sí se van a pasear por el Paseo del Prado y se van a meter al Retiro, ¿no? Que el Retiro es un parque muy utilizado también, o sea que no sobra gente, pero yo creo que es muy utilizado por los propios ciudadanos, ¿no? Y en cambio los turistas son menos habituales en el Retiro. Y esta declaración yo creo que puede cambiar todo eso, pero necesitamos tiempo para saberlo, ¿no? Pero también estamos con Juan Carlos I para hacer estudios de todos estos aspectos turísticos dentro del paisaje de la luz. Y luego también nos preocupa la participación con esa conversión del Consejo Cívico y Social hacia una asociación más independiente que
que no dependa del ayuntamiento, como nos recomendó la propia UNESCO, y de la gestión, ¿no? Pues no solo ya de ese plan de gestión y del día a día, sino también aprobar un plan director pues, que establezca, coordine a las distintas áreas del ayuntamiento para hacer, bueno, pues en el espacio actuaciones no muy contradictorias, ¿no? Unos con otros, ¿no? Y armonizar todas esas actuaciones a través de un plan director que no solo contemplará la pura obra, sino también pues, otros aspectos como la propia participación y demás. Pues yo creo que es el momento, efectivamente. Yo creo que sois 4 sitios muy, muy complicados de gestionar. Perdona, alcaldesa. Sí, no, por supuesto, sí, lo que me encantaría una es que proposición hablases. decente a Luis, ¿no? Y también a la Comunidad de Madrid, en el sentido de que en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos 2 paisajes culturales que perfectamente pueden ser visitados conjuntamente, bajando pues en Colón, ¿no? Bajando, pues, si quieres, en Cibeles y andando hasta esa estación de Renfe. Ir por la línea férrea, que también es patrimonio histórico de Madrid, la línea férrea de Madrid-Aranjuez, bajar en Aranjuez y cuando esté acabado ese plan director o la ejecución de parte de ese plan director, ir andando también desde la estación de Aranjuez hasta las puertas del Palacio Real. Creo que esto también sería una propuesta bonita de sostenibilidad y más si la viéramos hecha realidad. Sí, por favor, también os pido que si os queréis establecer ahora mismo sinergias, sería el momento perfecto. Para eso estamos. Pero quería dar voz a las personas que han venido hoy, que probablemente querrán, espero, que quieran opinar y preguntar alguna cosa, y si no, se nos quedan muchísimos temas en el tintero, porque son 4 sitios realmente muy difíciles y su dificultad radica, como ya han dicho ellos, en que son lugares vivos donde hay que compaginar esa conservación del patrimonio con las necesidades y los usos de la comunidad, de la población local, y ahí la dificultad, la grandísima dificultad, ¿no? También sitios que hay que decir, y aquí haré un poco de abogado del diablo, pero donde realmente existe en algunos momentos un turismo masificado que degrada no solo la visita del turista o del visitante, sino de los propios vecinos, ¿no? Y son algunos temas importantes que hay que tener en cuenta. Pero, por favor, no sé si tenemos micrófono. Gracias. Alberto. Sabía que ibas a hablar. Sí, no, yo iba a preguntar Me seguro, encanta, excepto a Luis, que lo tengo breado. Me encanta. Ya gastó sus cupones ayer conmigo. Me encanta. La verdad es que han salido muchos temas muy interesantes. O sea, ha salido, por ejemplo, lo de los límites, que me ha llamado mucho la atención. Bueno, lo has planteado hasta cierto punto la concejala de Aranjuez cuando habla de Alcalá, cuando habla del cementerio. Y claro, cuando es esa misma Compluto, esa ciudad que está surgiendo, que no forma parte del patrimonio mundial y que debería serlo en este momento. O bueno, estaba viendo Aranjuez y digo, y no está el Real Cortijo, no está la Flamenca, no está el camino o sea, cuántas cosas deberían incluirse en ese patrimonio de Aranjuez que se debería crecer. Y bueno, digamos, por pasado mismo en el Escorial. Los límites de Madrid son quizá los más difíciles de determinar, pero también fueron muy complicados. O sea, son unos límites que realmente el patrimonio es unos campos en los que hay. Luego se ha hablado del cambio climático y, por ejemplo, el caso más... Yo creo que el más complicado va a ser el de Aranjuez, porque incluso afecta al nivel de agua del Tajo. Y Aranjuez no es solo mantener ese paisaje, es mantenerlo como se mantuvo ese paisaje. Quiero decir, Aranjuez es una ciudad cruzada por caceras, que ahora muchas de ellas ya no funcionan, están secas y que deberían recuperarse como parte de esa memoria de cómo se explotó ese paisaje, porque es un paisaje que al mismo tiempo es agrícola, pero es un paisaje agrícola muy singular, porque está incluido dentro de una trama monumental, una cosa insólita, con lo cual es un paisaje especialmente complejo. Pero quería centrarme más que nada en el tema de la participación ciudadana, porque ha salido un tema muy curioso con Alcalá, lo de que fuese un consorcio ciudadano en el siglo XIX el que salvase el patrimonio de Alcalá en un momento en el que Alcalá sufrió, bueno, una destrucción. Una destrucción tremenda, porque todos lo sabemos, pero no fuera esa amortización, la guerra de los franceses, que causaron también un saqueo total, y luego entre la guerra civil y el desgraciado incendio del Palacio después de la guerra civil, que ya fue la última pieza que acabó de machacarlo, pues la verdad es que Alcalá ha sido un caso casi, es el más sorprendente porque es una ciudad
muy destruida que se ha recuperado en mucho. O sea, de repente yo recuerdo Alcalá cuando visitabas en los años 60, 70 y Alcalá era una ciudad en la que todo eran conventos cerrados y arruinados, vaciados por dentro. O sea, veías incluso algunos sin tejado y no, ahora muchos de los edificios se han recuperado para usos universitarios, para otros usos, y es un caso de cómo se puede ir recuperando un patrimonio. En los otros dos casos, el patrimonio relativamente está bien conservado, pero también con un concepto, supongo, complicado. Patrimonio nacional es un órgano muy importante, especialmente en Aranjuez. Ahora, me ha encantado oírlo de que se va a hacer esa comunicación que llevo esperando toda la vida entre la estación. Yo voy andando, pero voy por el camino, que además tiene unos árboles extraordinarios, ese arbolado de Aranjuez, pero siempre desean decir, ¿cómo es posible que no se haga un paso entre esos cuarteles de guardias balones españolas que se lleve desde la estación, que es maravillosa, al palacio? Mal conservados. Y que Patrimonio Nacional no haya aprovechado para su Museo de Colecciones Reales esos edificios, que habría sido la entrada ideal. O sea, con todo lo que tiene patrimonio, que yo creo que incluso llenando el Museo de Colecciones Reales va a tener suficiente, serían dos edificios espléndidos para completar. Patrimonio del Estado en esta ocasión. Los dos edificios, los viejos cuarteles de las Guardias Balones españolas, son titularidad de Patrimonio del Estado, no de Patrimonio Nacional. Pero bueno, quiero decir, en realidad es que Patrimonio Nacional es patrimonio del Estado. De hecho, nosotros lo hemos incluido en ese plan director. Patrimonio Nacional, hay que admitirlo, pero bueno, que está ahí. Pero claro, el otro día Carmen Añón, hace un mes, hablaba, por ejemplo, de cómo Aranjuez es un caso también muy singular porque la declaración de patrimonio no provino de una iniciativa, digamos, administrativa, sino de la Fundación Puerto Barcas, que con la propia Carmen Añón hicieron los expedientes, lo promovieron y luego, claro, lo tuvieron que coger las administraciones porque el único que puede pedirlo honesto es el Estado. Y sin embargo hablaban de cómo había quedado postergada la sociedad civil y además de un problema que tiene la sociedad que supongo que afecta también mucho a Alcalá y a todos. Es un crecimiento poblacional en los últimos años muy grande, con una población nueva que viene que no siente, no son sus raíces las de Aranjuez. Digamos que Aranjuez ha crecido muchísimo, como está creciendo también Escorial y como ha crecido Alcalá, con una población que casi fue dos ciudades dormitorio, unas ciudades que han crecido mucho y con un efecto que también se planteó en el Congreso de Patrimonio de Almería este año, de cómo el turismo hace que algunos espacios que antes eran cívicos dejen de ser cívicos. Planteaban un caso muy singular, el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, que ahora se cobra para entrar al turismo, y dicen, y un patio que los sevillanos lo tienen como un espacio de juegos de su infancia, las nuevas generaciones ya no lo conocen, porque solo han entrado alguna vez pagando y ya no vuelven a entrar. Y de ese patio ya no es suyo. Yo pienso, aquí en Madrid la Plaza Mayor nos pasa un poco. La Plaza Mayor era un lugar donde todos los madrileños íbamos a tomar a los bares, porque eran populares. Ahora son bares para turistas. No creo que ningún madrileño se pare en un bar de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es el sitio que van los turistas y ya no forma parte. Pero claro, de mi memoria sí forma parte, pero las nuevas generaciones a lo mejor pierden por completo esa memoria. Entonces, ese es uno de los temas del turismo y de cómo lograr una participación ciudadana activa, que los nuevos ciudadanos que se integran en las ciudades sientan que ese patrimonio histórico previo forma parte también de su vida, forma parte de su historia, porque han caído en una ciudad que es patrimonio mundial y hay un patrimonio importante. ¿Cómo lograr que la nueva ciudadanía que se incorpora sume eso? Porque no forma parte de su memoria. Muchos han trasladado porque es un buen sitio para vivir, porque queda cerca de Madrid, pero casi como ciudades dormitorio. Me gustaría saber si tenéis alguna respuesta a esto. Alberto, perdona, menos mal que hoy no hay traductores, porque se habrían vuelto locos. Completamente. Pero se nos va acabando el tiempo y yo sé que ellos quieren seguramente responder, o respondéis solo a alguno de ellos y damos paso a alguien más si queréis, y si no, solo con lo que has dicho nos podemos quedar aquí sentados un largo rato. Yo creo que la respuesta está en los colegios. Esa es la respuesta, Alberto. Es la única manera que tenemos de fomentar, de formar, de informar, de hacer programas, y además eso sí que depende de los ayuntamientos. Nosotros podemos influir en sus actividades extraescolares o en sus actividades complementarias. Podemos plantearles programas que voluntariamente pueden acoger o no, pero que además generalmente suelen ser bien acogidos porque son interesantes para ellos, porque les da recursos para sus programas pedagógicos, y ese, en mi opinión, y en Alcalá lo intentamos hacer modestamente, y además tampoco nos inventamos la rueda, que esto se lleva haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Con la escuela adopta del año 92 y tal de Nápoles, ¿no? Y yo creo que esa es la respuesta en los más pequeños. Sí, también podríamos añadir más, también para los mayores, dentro de ese ámbito de formativo o educativo, pues a través, por ejemplo, los cursos que organiza en mi ciudad la Universidad Rey Juan Carlos para mayores, y hay una parte muy importante, y la verdad es que con un interés creciente por parte de todos los vecinos ya, que van inscribiéndose y que van aprendiendo porque tienen ese interés. Y yo creo que en el caso de Aranjuez, supongo que es similar al de los otros lugares, en el caso de Aranjuez, quien viene a Aranjuez
de alguna manera viene atraído también ya por esa singularidad y por esa excepcionalidad, y por lo tanto sí que viene, si no 100% sensibilizado y con toda la información y formación ideal, ¿no?, pero sí al menos con esa semilla que si se riega y se abona, pues realmente pues puedes llegar a una gran concienciación del lugar en el que está. De una manera, además, desde el punto de vista conceptual, pues realmente importante. Y respecto a alguna otra cuestión, porque es que has dicho tantísimas cosas, entonces, no sé, bueno, respecto al tema del sistema de caceras, ¿no?, lo decíamos antes, habría que hacer, hablábamos de sostenibilidad por otro lado, había que hacer un sistema que mantuviera todas esas zonas, todos esos espacios verdes, todos esos arbolados, todas las zonas de las huertas históricas, ¿no?, y por eso surgen ese sistema, ¿no?, de caceras y de riego. Por tanto, completamente de acuerdo con usted. Ojalá la Confederación Hidrográfica del Tajo pues se sensibilice al respecto. Yo, como se podrá usted imaginar, lo pido prácticamente todos los días. En cuanto al Tajo, pues lógicamente, ¿no?, hemos dicho al principio, cuando hemos hecho la presentación, que era el eje vertebrador del paisaje cultural y, por lo tanto, efectivamente, los efectos del cambio climático pues afectan de una manera muy notable pues al Tajo. Por no meterme en otras disquisiciones que darían a otro debate de muchísimas horas con el tema de los trasvases y la política hídrica nacional, ¿no? O sea, que también hay. Cuanto al Cortijo, completamente de acuerdo también con usted. De hecho, se trató de un error, de un error en la planimetría, porque la idea era desde el primer momento, cuando se presentó la documentación, iba incluido el Cortijo en lo que era la descripción técnica, pero sin embargo en la planimetría no se incorporó. Eso produjo que se quedara fuera. En el último examen, como yo le llamo el examen, ¿no?, que vamos a ahora que vais a pasar ahora. Exacto, que vamos a pasar ahora, pues ya en el anterior ya pedimos que se incluyera en la limitación, en la delimitación, pues también el Cortijo de San Isidro. Pero vamos, ahí estaban las dificultades de las que hablaba Luis, pues que lo llevamos peleando, pues yo que bajo mi responsabilidad desde el año 2011, entre el 11 y el 15, y ahora otra vez desde el año 2019. Esperemos que en este segundo examen pues tengamos más suerte, volveremos a insistir en estos mismos términos. Laura del Ministerio mira horrorizada porque cada vez que hablamos de una ampliación de límites sabe todo el trámite que supone esto. Prepárate, Laura. Y se le pone... Si amplías más de un porcentaje de la delimitación es muy fácil, o sea, menos de un porcentaje es muy fácil. Querían, ¿no? Sí, ya está. Pero si es más, es como un expediente nuevo, con lo cual ya ningún país quiere, si solo puede presentar uno al año cada 2 años, ¿cómo vas a presentar un expediente de solo de corregir límites? Eso es. O sea, es casi imposible. El caso de tanto el Cortijo se pasaba de ese porcentaje, y el caso del Escorial con todo el territorio histórico pues va a ser lo mismo. Pero lo intentaremos, Luis. Hay que dejarlo, ¿no? Hay que dejarlo. Bueno, por complementar... Dejarlo escrito, por lo menos. Yo por complementar un poco respecto a lo que realiza San Lorenzo del Escorial en 2 de las cuestiones que ha planteado. Por un lado, en la difusión y en el conocimiento de los vecinos, el caso de San Lorenzo es distinto, entiendo, que al de Madrid, al de Alcalá de Aranjuez, por su configuración de municipio y por su población. San Lorenzo del Escorial no llega a los 20.000 habitantes y es muy difícil que pase de 20.000 habitantes, por los niveles de protección que tiene el término y sus propias normas subsidiarias que no permiten pues que haya más construcciones o se vayan a permitir muchas más promoción de vivienda de la que hay actualmente, con lo cual pues jugamos con ventaja en ese sentido y sí, tenemos otras muchas dificultades, pero bueno, sí nos ha permitido en nuestra trayectoria como patrimonio mundial y al ir por delante en el reconocimiento, pues empezar a trabajar con colegios mucho antes, pero tener implantado un sistema de visitas y de jornadas y conferencias a lo largo de todo el año que permiten tanto la difusión del patrimonio mundial y del entorno y del patrimonio cultural de San Lorenzo, tanto en los colegios como en la población general. Y por otro lado, por contestarle al tema de la participación, en San Lorenzo del Escorial, sin tener consorcio, sí que a raíz de la realización de un plan de excelencia turística que empezó en el año 2000,
se configuró una sociedad municipal en la que tenían representación distintos sectores de población. Esa sociedad hoy, era la sociedad municipal siglo XXI, no funciona, pero se ha seguido manteniendo de cara a la planificación y al desarrollo de las distintas estrategias y planes que se han puesto en marcha, esa configuración de consulta y participación donde hay representantes de hostelería, población general, hosteleros, comerciantes, pues antiguos miembros de corporaciones municipales, patrimonio nacional y distintas instituciones a la hora de llevar a cabo el desarrollo y la planificación. Bueno, pues yo me alegro que haya salido el tema de la educación patrimonial, porque me lo había apuntado aquí, sobre todo para ver si podemos aumentar un poco ese voluntariado cultural que parece estar desaparecido, mientras que en otros países ayuda tantísimo. Por ejemplo, el National Trust en Inglaterra, que ayuda tantísimo de una manera, contribuye de manera decisiva a conservar el patrimonio, ¿no? Pero quería... A ver, perdona, ¿tú? Sí, buenas tardes. Yo quería hacer una reflexión para empezar respecto al hecho de que si esta sesión hubiera sido hace 2 años no estaría Madrid capital dentro de los sitios Patrimonio de la Humanidad. Entonces esto también respecto al título que nos trae hoy aquí de Patrimonio con Futuro, en realidad es pensar que muchas veces el patrimonio existe por sí mismo y que a veces solo falta el reconocimiento, ¿no? Entonces eso se ha demostrado con el caso del paisaje de la luz. Me pregunto si es crecedero para la Comunidad de Madrid el incorporar nuevos patrimonios a Patrimonio de la Humanidad. Considero que si la encuesta daba como error el Palacio Real, quizás porque debería ser considerado como Patrimonio de la Humanidad. O ha llegado tarde. Pero teniendo en cuenta la saturación que tienen en la UNESCO con ciertos elementos y la falta de otros, sabemos que hace unos años eran muy favorables a que fuera declarado el frontón Betty High, incluso antes de que se empezara a trabajar el paisaje de la luz, al ser un elemento tan singular a nivel mundial. Y por otro lado, hablando de patrimonio inmaterial, creo que ya sería hora también de plantear algo que es muy madrileño, pero que también es muy español, que es la zarzuela, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y como están aquí los distintos responsables, pues me gustaría que se pronunciasen al respecto. Bueno, yo por experiencia no es tan fácil ni tan sencillo. Respecto al frontón Betty High, no es que dijeran que el Betty High debería estar en la lista. Lo que se dijo era que la lista carecía alarmantemente de edificios deportivos, de infraestructuras deportivas del siglo XX, durante el siglo XX. En ese momento apareció el Betty High, obviamente, y apareció también el hipódromo de la Zarzuela, con todas las viseras de Torroja, etcétera, ¿no? Como dos elementos que pudieran armarse, pero bueno, no se dijo con nombre y apellido, sino con esa declaración de que faltan infraestructuras deportivas. Hubo gente que apostó por eso. Oye, pues yo creo que esto es lo que están diciendo, etcétera, ¿no? Y luego los prototipos, es que claro, en el año, a finales de los 90, se hace un juego en la UNESCO de un análisis profundo de la lista Patrimonio Mundial y se ve qué tipologías están sobre representadas y cuáles están infrarrepresentadas. Ahí se dice que hay pocos paisajes culturales y entonces es una vía de escape, y yo creo que España prácticamente todo lo que ha presentado desde entonces son paisajes culturales, con 2 yacimientos arqueológicos de civilizaciones no representadas, que fue Medina Zahara y lo de Antequera, que también era paisaje cultural, y un patrimonio industrial, que también decían que faltaba patrimonio industrial, que fue el Puente de Vizcaya. Y claro, te encuentras con que te dicen no más conjuntos históricos, no más catedrales, y se presentó en un momento dado Jaén y no llegó a ningún sitio, la Catedral de Jaén. Palacios están sobrerepresentados, entonces yo dudo mucho que el Palacio Real, aunque es bastante importante, creo que ha llegado tarde. Y yo me acuerdo que estando en el Ministerio viajaba a los sitios a decirles que no había ninguna posibilidad. Yo estaba en Trujillo hubiese sido Patrimonio Mundial seguro, pero en su debido momento, ya otro conjunto histórico más, no. El conjunto histórico de Gerona y con toda su judería, el barrio judío, el conjunto gótico de Palma, o sea, León. Son conjuntos históricos que hubieran estado en la lista Patrimonio Mundial, pero en el momento en donde se admitían los conjuntos y aportaban algo. Ahora, en un momento dado, te dice la UNESCO, no, es que ya los conjuntos históricos ya no aportan nada nuevo a los que hay. Y eso fue el gran sufrimiento que tuvimos en Ubide de Baeza, que lo conseguimos por la influencia en América, pero no por ser unos conjuntos renacentistas maravillosos en España, ¿no? Porque claro, ves en la lista y había 14 italianos
de Renacimiento, pues estupendos también. Entonces ya las tipologías llegan a su término, ¿no? Y por eso yo creo que en este momento, bueno, en Madrid, por lo menos en Madrid capital, pues yo apostaría que obviamente esto se va a endurecer mucho, ahora se cambia el trámite y el procedimiento. Yo creo que en poco o en nada un Estado va a presentar una candidatura cada 5 o 10 años, sobre todo si es como España, que tiene muchos bienes en la lista. O sea, esto se va a acabar totalmente. Y yo creo que Madrid pudiera tener, la Plaza Mayor podría ser un elemento muy interesante, y luego efectivamente Betijay o esto como infraestructuras deportivas podría ser interesante. Betijay y el Toro. Luis, no des ideas, vamos a conservar. Sí, yo ya he anotado varios sitios. Pero eso, Vamos a conservar bien lo que tenemos Además, ya he picado Alberto. y ya pensaremos en algún otro sitio. Pero ahora mismo, presentar algo a la lista de Patrimonio Mundial, que nos olvidamos, es un compromiso. No es un reconocimiento, porque ese reconocimiento viene dado por su protección en la legislación española. Pero, en realidad, lo que está adoptando el gestor que lo presenta es un compromiso. Sí, sí, más para. compromiso. Así que tengamos nuestros sitios Patrimonio Mundial perfectos, seamos modélicos y ya veremos si cae alguno más. Pero por ahora yo creo que con los que tenemos, perdonar además, vamos a dar parte, perdona, Alfonso. Sí, porque no, además no veo más manos y nos queda una pregunta. Ahondando un poco en lo que dices, creo que es mucho más práctico que los lugares que ya tienen un patrimonio mundial se esfuercen en conservar también otros elementos de sus lugares o de su entorno y dejarse de reconocimientos, porque en cuanto tienes el reconocimiento de un lugar, pues todo lo que tengas accesorio alrededor, considerado accesorio puntualmente o momentáneamente, basta con que le prestes un poco de atención para que se integre naturalmente, sin necesidad de reconocimientos internacionales, ¿no? En el caso del Cortijo lo veo clarísimo y me sorprende un poco que fuera un despiste entre el plano y la memoria. Yo creo que había algo más que todo eso para que no estuviera, pero bueno, eso ya forma parte de la historia. Y solamente una pregunta, y es que yo creo que cualquiera de estos paisajes culturales son lo suficientemente complejos como para que su gestión siempre sobrepasa cualquier tipo de incidencias políticas, con lo cual creo que es fundamental que los partidos políticos que pretenden gobernar en cualquiera de esos lugares tengan una clara voluntad de unión en esa gestión a futuro, porque si no, las labores se entorpecen sistemáticamente con los cambios de gobierno. Entonces, no sé cuál es la percepción que tenéis desde esos puestos de responsabilidad política en cuanto a cómo se lleva ese intercambio y continuas distribuciones distintas de los equipos de gobierno y cómo incide eso en las políticas de gestión. Sí, empezando por esto último, ¿no? Alfonso, porque además es que es normal que reivindiques el Cortijo de San Isidro porque es el lugar en el que tú vives, por supuesto que sí, claro que sí, haces muy bien. Pero lo reivindicaría de todas maneras. Con respecto, sí, no me cabe la menor duda, pero a mayor abundamiento. Sí. Respecto a la cuestión última a la que hacía referencia, hablábamos antes de, a mí me gusta llamarle socialización, que es trasladar a toda la sociedad, independientemente del rol que ocupe en esa sociedad, de la sensibilización que tiene que tener uno, de la sensibilidad que tiene que tener uno sobre la conservación, la preservación y la protección de los sitios históricos, y más si es el lugar en el que vives. Esto atañe también a los responsables políticos, por supuesto que sí. Pero hay personas que son más sensibles y personas que son menos sensibles. Hay planes que se han quedado aprobados en algunas legislaturas,
Ha sucedido un cambio de gobierno y efectivamente, Alfonso, ha pasado que se ha quedado encima de la mesa y no se le ha dado continuidad. Esto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, esto es lo que no puede suceder. Pero, insisto, ahí estamos hablando no de políticos como entes etéreos, ¿no? Somos personas de carne y hueso, en los que también debe calar en todos nosotros esa sensibilidad que tenemos que tener, esa sensibilización y ese conocimiento y ese interés, en definitiva, por proteger y conservar y ser responsable con lo que decías tú, Mónica, ¿no? de lógicamente, pues de que tienes una responsabilidad y que se adquirió ese compromiso, y que no es un compromiso de los que te precedieron, sino también que es un compromiso de los que te precedieron y de ti mismo, que estás en este momento gestionando ese bien, con esa alta responsabilidad. Y no sé si habías comentado alguna cuestión más antes, al principio, respecto respecto de los sitios. Sí, estoy completamente de acuerdo con Luis y contigo, que no sean más sitios, porque es verdad que los planes estratégicos están muy bien y las líneas de actuación que han de hacerse, pero necesitan ser financiadas. Y entonces, efectivamente, protejamos y invirtamos y conservemos más lo que ya tenemos con los recursos económicos, que como todos los recursos existentes son limitados. Así que empleémoslos en los sitios que ya estamos y que debemos de respetar y de preservar, y sobre todo para las generaciones futuras. Sí hago una matización, es que yo no digo que no entren y se dejen como está, digo que se gestione por vía natural sin necesidad de que te hagan un reconocimiento. Es decir, el cuidado y el interés por protegerlo debe ser ya como una herencia natural, de que una vez que te han colocado en una posición, no te tienen que decir lo que tienes que hacer por lo que tienes alrededor. Se supone que tienes esa preocupación natural y por eso has ido a solicitar que te incluyan en una lista de patrimonio de excelencia. Ya no necesitas que te diga a nadie que lo que tienes alrededor, incluso esos elementos que están en la zona de protección o la zona de tampón. Yo siempre digo esa zona de protección debería funcionar en las dos direcciones, ¿no? O sea, o es que el casco histórico, el casco natural, el bien cultural delimitado se tiene que proteger de lo que hay fuera. Parece que es un poco esa la sensación de que no, esta zona es la zona de protección, y entonces esa zona de protección es la que tiene que velar por lo que está dentro. Y yo digo, bueno, pero es que lo que está dentro tiene que velar por lo que está afuera, que tiene valores. En el caso de Aranjuez hay un montón de lugares, no solamente el Cortijo, sino otros lugares que están necesitados de que se preste atención a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ese camino de protección debería ser de doble dirección. Pues gracias. Estoy de acuerdo. ¿Querías añadir algo? No, bueno, en relación con lo que estaba comentando Alfonso, has dicho que era, ¿no? Normalmente, yo creo que en todos los casos la declaración de Patrimonio Mundial es un plus que es el final de otros niveles de protección que ya existen previamente, empezando por las propias protecciones que se ponen a nivel local o las declaraciones de bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid, o en el caso de San Lorenzo, formando parte de la Red Natura 2000, en lo que supone todo el término municipal, que lo que imponen son unos niveles de protección iguales prácticamente a los que impone la Declaración de Patrimonio Mundial, y que no dejan de ser, vamos, que no son en nada distintos, que impliquen nada distinto de la responsabilidad y el compromiso que estamos hablando. O sea, que la Declaración de Patrimonio Mundial es como la última título, nombramiento previa a una serie de reconocimientos y de niveles de protección que ya se han instaurado con carácter, con anterioridad, ¿no? Tampoco podríamos hacerlo, ¿eh? Tenemos ciudadanos y ciudadanas suficientemente implicados como para que ahora cualquiera de nosotros o cualquier equipo de gobierno que venga en el futuro se vuelva loco y haga cualquier barrabasada. Vamos, por lo menos en Alcalá, eso sería, no lo queremos, estamos comprometidos, estamos implicados, pero es que además hoy en día eso sería imposible, afortunadamente. Sí, Bueno, quizás pues, el patrimonio sea el ámbito dentro de la administración pública en donde más consenso hay. La conservación, la preservación del patrimonio, ¿no? Y yo creo que ahí hay un alto nivel de consenso en todos los grupos políticos. Y eso lo notamos los gestores, efectivamente,
pero también está muy encima la sociedad. He visto los resultados de la encuesta, ¿no? Cómo la conservación del patrimonio está muy bien valorado, o el dedicar dinero a... Entonces estamos en un ámbito en donde tenemos que trabajar mucho por trabajar, pero efectivamente no te puedes relajar en ningún minuto, vamos, nada. Bueno, pues yo agradecer de nuevo a la comunidad, consejera, directora general, porque realmente lo que nos ha faltado es tiempo. Nos hubiera gustado estar aquí una horita más discutiendo la cantidad de problemas y de experiencias que compartimos, haber dado más oportunidades al público para que interviniera. Por eso pido que igual podemos celebrar 2 o 3 mesas de estas al año para poder compartir y sensibilizar estos temas de patrimonio mundial y llegar más al público. Pero muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por venir, a los asistentes y sobre todo a vosotros 4 por haber tenido la amabilidad de compartir con nosotros vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien.